Buenas tardes. Este día vamos a exponer el tema del fin de la economía agroexportadora y el impacto del ingreso por remesas. Soy la tutora Andrea Patricia Razo Espinosa con el grupo número 4 de la materia de sociales. Si tienen alguna duda al respecto con el tema, me pueden decir en el momento. Primeramente, para comenzar con el tema, tenemos que conocer ciertos conceptos. El primero de ellos es el modelo económico, que es una presentación o una propuesta de un proceso para obtener una economía. Es decir, los estados se ponen de acuerdo para presentar una propuesta pero una propuesta dedicada a la economía. Es una propuesta para ver cómo ingresan los fondos, cómo van los fondos, dónde van los pasivos, dónde van los activos, para obtener una economía en la sociedad. Tenemos luego una economía agroexportadora, que es aquella que depende de la venta de ciertos productos agrícolas en el mercado internacional. Va. Tenemos que economía es aquella fluctuación de ingresos, mercancías, todo eso. Pero una economía agroexportadora consiste en que si bien están esos ingresos, pero esos ingresos están conforme a la venta y a la obtención de estos, pero solamente de productos agrícolas como el maíz, el frijol, el azúcar, entre otros. Luego tenemos que las remesas es el dinero que se envía desde el extranjero para El Salvador, lo que muchas personas ya saben o lo que se practica hoy en día. Hay familiares que están en Estados Unidos o en otras partes del mundo en donde ellos mandan dinero para su familia o algún conocido. Va. Introduciéndonos a esto, tenemos que el fin de la economía agroexportadora y el impacto del ingreso por remesa. Tenemos entendido que a medida del tiempo en el país, al principio fueron los conquistadores, vinieron, habían cultivos, los explotaron y se conforma la economía de acuerdo a la agricultura. Y de esa manera viene El Salvador, se independiza y todo, y dice vamos a producir cacao, añil, café, azúcar, algodón, como productos principales de la economía agroexportadora. Pero aparte de ello, tenemos que a partir de los años 80 hay un declive de la economía agroexportadora porque comienza una sociedad de remesas. Deja de tener mayor prioridad la agroexportación, que quiere decir que exportan e importan productos agrícolas dentro y fuera del Salvador o del país. Tenemos que, al principio, teníamos como el añil como uno de los cultivos más importantes. Creo que fue el primero, se podría decir que fue el primero. Cultivaban añil, se agroexportaba, es decir, como les dije anteriormente, se importaba y se exportaba. Luego tenemos que sigue el cultivo del café. Luego vieron que el añil no daba mucho, que el añil aquí y el añil allá no estaba dando lo suficiente para tener una economía sostenible. Entonces dijeron, vamos a realizar el cultivo del café. Estamos en un país cálido, en un país tropical donde se puede dar tal cultivo. El Salvador comienza a cultivar el café, a tal punto de que el café era el pilar del Salvador. Habían cuestiones en que si decían que si el café andaba mal, el país andaba mal, y si el café andaba bien, el país andaba bien, porque era el café el pilar. Cuando el café vino a hacer que se dependiera de él, comenzó una división de clases. Ya se tenía, digamos,
los burgueses y todo relacionado a la clase, las diferentes clases, como la alta, la media. Pero ahora los burgueses venían a apropiarse de las tierras, perjudicando a la clase trabajadora. Y es así como se desarrolla efectivamente una oligarquía cafetalera. Dice, luego que las personas sufrieron por las injusticias de la clase social dominante, emigraron hacia otros países, dejando a su familia en el país con la esperanza de que en un futuro poder tener un mejor bienestar económico de las remesas. Vino la clase burguesa y comenzó a atropellar los derechos de la clase trabajadora. No se daba el dinero como tal, sino que unas fichas relacionadas a la finca en donde se encontraban o el territorio en donde se encontraban. Y un montón de injusticias más, que luego vino la clase trabajadora y comenzó una insurrección. Pero luego tenemos que, en base al modelo agroexportador, debemos tomar en cuenta que, al igual que el resto de países centroamericanos, El Salvador se insertó en la economía mundial. Como les había dicho, El Salvador comenzó a tener exportaciones e importaciones del café, del añil, primeramente, pero luego se vinieron a incorporar más productos como el algodón o el caña de azúcar. Tenemos que durante el siglo XIX, la vida económica del país tuvo una gran importancia. Pero, como les decía, cuando el café va bien, la economía va bien. Cuando el café va mal, la economía va mal. Porque era demasiado prioritario el cultivo del café en ese momento. Pero cuando se dieron las injusticias de la clase social trabajadora, comenzó un inicio de la crisis, en donde ellos, como les había dicho, hubo una insurrección, porque aunque habían reformas de la tierra, aún así no era completamente justo lo que se estaba dando. Como primero se dieron las reformas de la época para desarrollar el nombramiento de las tierras comunales por tierras ejidales, es decir, que si bien la tierra en donde se encontraban los cultivos y todo tenían ciertos dueños, ahora vienen y los nombran para específicamente estudio cierto territorio. Y es tu nombre con derecho y todo. Pero luego en el desarrollo de las reformas no todo el país fue afectado, debido a que las zonas más aptas para cultivar el café fueron la zona occidental y parte de la central. Con el desarrollo del modelo agroexportador y el desarrollo de las reformas, en cuanto a la explotación de tierra, hubo reformas que se vieron desarrolladas con respecto a los impuestos, ya que muchas veces entre más exportaba, menos eran los impuestos a pagar el Estado. Otro de los inicios de la crisis, es decir, cuando comenzó el declive del cultivo de café y vino otro tipo de factor que viene a sostener la economía del país, es que se dio el cultivo de café, pero como en el momento de la Segunda Guerra Mundial se introdujeron algodón, caña de azúcar, ahí por 1948, hubo una diversificación de agroexportación. Y esto fue con un desarrollo de industrialización, sin perder el carácter agrícola. Pero poco a poco la introducción de los nuevos productos agrícolas y el desarrollo de la industria en el país fue decayendo. Y empieza a desarrollarse un modelo económico neoliberal ahí por 1990, 1989. Y así como para la década de los 80, el modelo agroexportador entró en una profunda crisis. Y el modelo agroexportador iba siendo sustituido por diversas razones, como nace un nuevo patrón de crecimiento económico. Recuerdo que cuando habían injusticias de este tipo, los campesinos en 1932, si no me equivoco, fue que comenzaron a hacer una insurrección, y ahí cuando hubo por cuando estaba el presidente Maximiliano, mandó a acabar con todos ellos.
Pero luego, no solamente quedó en eso, sino que comenzaron a insurgir más grupos que vinieron a decir esto es injusto, vamos por algo justo, ¿verdad? Y comenzó tanto el declive del desarrollo económico junto con otras injusticias de trabajo y demás que vinieron a desarrollar tipo esta crisis. Pero bueno, luego tenemos que por primera vez en la historia del país el sector primario dejó de ser la principal fuente de divisas y acumulación de capital, sin saber que esto acabaría con el buen florecimiento de la economía del país en esa época. El modelo agroexportador dejó de ser fuente directa del ingreso del Estado, porque como les dije, había mucha injusticia en ese momento. La clase burguesa se aprovechaba, luego viene la reforma agraria, pero no fue totalmente convincente para la clase trabajadora. Comienza la crisis. Luego dice que una vez que iniciara la guerra, esta causó la migración externa y a causa de la migración externa surgen las remesas. Si bien les había dicho que al principio habían ya migración externa, muchos de los compatriotas se iban para Estados Unidos o cualquier otro país, como Inglaterra, por ejemplo, o por Australia. Muchos de ellos vienen no solamente por la injusticia de la clase burguesa, sino que también ahora viene un nuevo factor para la migración, sino que es que inició la guerra. Todos los factores que les había dicho anteriormente se acumularon y ahí por 1980 estalló la guerra civil que hoy en día conocemos. Luego tenemos que gracias a esto los salvadoreños se radicaron allá en los países en donde se encontraban y comenzó el nuevo movimiento de mandar remesas, de tener un mejor bienestar para la familia. Pero con esto hubo mayores consecuencias, no solamente hubo guerra acá en el país, sino que también hubo desintegración familiar. Luego de que las familiares se iban o personas, amistades se iban, comienza el auge de las remesas. A causa de la guerra se dio la migración externa, como les dije. La migración en El Salvador es un fenómeno histórico. Dice que aproximadamente hay 700.000 salvadoreños, 2.700.000 salvadoreños, pero con la situación del presidente Trump, ya eso parece que va a ser otra historia, ¿verdad? Pero bueno, durante 12 años El Salvador sufrió una guerra civil brutal, ¿verdad? Desde 1980 hasta 1992, en la cual se llevaron a cabo algunos de los peores abusos de los derechos humanos en la historia de América Latina. Hubo represión militar por parte de Estados Unidos y a mediados de los 80, del 1980, casi un quinto de la población había emigrado. Tenemos que los inmigrantes salvadoreños organizaron protestas junto con otros grupos, activistas religiosos y de derechos humanos de Estados Unidos con tal de ponerle fin a la ayuda militar brindada por Estados Unidos. Porque en el momento de que se encontraba la guerra civil, estaba también la Guerra Fría, en donde Rusia competía contra Estados Unidos, no de una manera directa, sino que en innovaciones tecnológicas. Entonces, como la Unión Soviética se encontraba ahí, era aliado de aquellos que estaban protestando por los derechos de la clase trabajadora. Y Estados Unidos comenzó también a moverse. Tenemos que la guerra civil se intensificó por los flujos migratorios y principalmente desde las zonas conflictivas del país, donde normalmente era la zona montañosa. La principal fuente de financiamiento de la inversión interna bruta, hoy en día, en la actualidad, son las remesas familiares. Si anteriormente era la agroexportación agrícola, reafirmándolo, hoy en día son las remesas familiares, porque todos los factores que llevaron a la sociedad hoy en día han desarrollado tal producto.
Entonces, en el ámbito económico ha habido impactos directos sobre actividades como las telecomunicaciones, el comercio, los viajes, actividades relacionadas al traslado de remesas en efectivo y en especies, por supuesto. Ha generado grandes flujos de remesas familiares que han tenido una tendencia creciente a lo largo de los años y que han llevado a tener un valor equivalente al 16.2 del PIB, el Producto Interno Bruto. Es decir, si los factores se vinieron a acumular, fue un boom, luego en 1992, cuando fue la firma de los acuerdos de paz, comienza también una época en donde casi se acerca el siguiente siglo. Un nuevo factor viene a cambiar la economía del país. Los familiares se quedaron en aquellos países a pesar de que se había terminado con la guerra civil y comenzaron a ser fuentes de ingresos para los que se quedaron acá en el país. Luego tenemos que el origen de las remesas se ve explicado en mayor parte por el construir el principal rubro de divisas en el país. La función de las remesas es el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de sus familiares. Como ya les había dicho, las remesas vienen de sus familiares, amigos o personas allegadas a ellos por el bienestar de ellos. A pesar de que hubo el acuerdo de paz firmado en 1992, aún así se quedaron en esos países porque vieron que era con mayor capacidad, mejores derechos, una mejor situación que estar acá en el país lastimosamente. Ahora bien, ya tenemos que la agroeconomía era aquella economía basada en los productos agrícolas. Y hemos visto que alrededor de la historia de El Salvador o de cualquier otro país, primeramente, la base de todo fue el producto agrícola. Luego vinieron las remesas, una fuente de ingreso para las familias que normalmente se convierte en consumo, en un consumismo. Luego, pero que vienen a sostener la economía del país. Tal vez en un futuro muy lejano, pero en un futuro esa economía se convierta en algún producto tecnológico y dejen de ser las remesas quien vengan a ser la base de la economía de El Salvador, sino que viene a ser una más, como otros países, por ejemplo Corea del Sur con sus operaciones estéticas, comienzan a ser un factor para la economía de ese país. No sé qué más decirles, espero que sea todo claro, no haya sido muy redundante. Con todo eso termino acá. Si tienen alguna duda, pueden